Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurutí, Nepurutí, Nepurutí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudi, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Jacanamejoy. Le damos la bienvenida a la amplia audiencia de las emisoras hermanas en el país. Emisión de Nepurudi Noticias hoy 27 de septiembre de 2014, con todos los hechos que hicieron noticia en nuestras regiones, el país y el mundo. Estos son nuestros titulares. Noticias, noticias, noticias. Titulares, titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Contaminación de una quebrada afecta a comunidad indígena de Comaribo, Bichada. Ingas vienen a Bogotá a reclamar sus derechos. Indígenas Pijao producen café y panela en el Huila. En México, únicamente el 1% de indígenas tienen acceso a la educación. Más de la mitad de analfabetas de México son mujeres. Indígenas desnudan a madereros ilegales y los echan de la Amazonía. Escuela de modelos indígenas en Bolivia. Niños indígenas toman clases de música en México. En la sección de cultura, la historia de vida de uno de los coordinadores nacionales de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Noticias, noticias, noticias. Nepurudi Noticias es el programa informativo de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y tiene como objetivo fortalecer el pensamiento propio. Para lograr este propósito tenemos la editorial, que siempre será realizada por uno de nuestros sabios mayores, en esta oportunidad el doctor Asdrúbal Plaza Calvo, miembro de nuestra organización. En Nepurudi Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Compañeros, hoy voy a hablarles sobre la importancia de la agenda propia para pueblos indígenas. Por todos es sabido las dificultades de tiempo, de espacio, de temas, de concertación, de consulta previa, etcétera, que invaden hoy mismo a los pueblos indígenas. A lo cual hay que sumarle la cantidad de temas legislativos que ha propuesto el gobierno sobre que requieren de consulta previa, por ejemplo. Esto ha llevado a que los pueblos, sus autoridades, sus organizaciones, realmente estén en un tareísmo y un activismo sin precedentes en los últimos años, que los obliga a cumplir unas metas, unas tareas, unas acciones que le sirven a los intereses del gobierno principalmente, que son los que quieren desempantanar algunos procesos legislativos y o administrativos, pero que no responden realmente algunos de ellos al interés genuino de los pueblos indígenas. Con esto, todos los pueblos, autoridades y organizaciones, en el afán de cumplirles
la agenda legislativa o administrativa al gobierno, pues están quedando sin tiempo realmente para pensar. La esencia de los pueblos indígenas está no solo en la identidad cultural propia, sino también en el pensamiento propio. Si no hay posibilidades de examinar cuáles son las prioridades de los pueblos, si no hay posibilidades de examinar qué es lo que realmente le sirve a la pervivencia de los pueblos, de las organizaciones, de las autoridades indígenas, entonces va a ser muy complicado tener una ruta, tener un norte, tener una brújula que nos guíe por dónde es que conviene trabajar. Repito, la agenda pesadísima que se le resuelve al gobierno nos está dejando sin la posibilidad de pensamiento propio. En autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, se está trabajando en la construcción comunitaria de una agenda propia. Una agenda propia que tenga como primera situación a contemplar cuáles son las prioridades del pueblo, de los pueblos indígenas que caminan con nuestro proceso. ¿Cuáles son los nortes políticos de esas prioridades? ¿Qué es lo que realmente se debe hacer para lograr la pervivencia y la permanencia como pueblos indígenas? Si no le trabajamos a eso, seguiremos cumpliéndole tareas al gobierno y cada vez extinguiéndonos más y utilizando el discurso que todos nos hemos aprendido. Tenemos muchos pueblos en extinción, tenemos muchos pueblos en riesgo, pero con el tareísmo ni siquiera pensamos cómo enfrentar esa situación desde lo propio, no desde lo que nos permite el gobierno en sus agendas, no, desde lo propio. En eso nos hemos quedado muy cortos. Una agenda propia nos va a permitir a nosotros establecer, por ejemplo, cuáles son las prioridades reales para consolidar el territorio indígena. Para el gobierno ya tenemos suficiente territorio, es más, en algunas ocasiones han dicho que somos terratenientes de la tierra, y eso no es cierto. Hay algunos pueblos que también ya tienen suficiente tierra y hay otros que no, aunque eso de suficiente siempre será muy cuestionable. Pero entonces, ¿cuál es realmente la prioridad para consolidar el territorio? No hay una política propia hoy en día en los pueblos indígenas. Lo que hay es unas decisiones avaladas por el gobierno nacional que nos dice qué hacer en determinadas cosas de actos administrativos o legislativos, pero nosotros no hemos trazado con pensamiento propio cómo consolidar el territorio. A eso le debemos apostar. Debemos apostarle también a cómo lograr la permanencia cultural de nuestros pueblos. No es lo que nos diga el Ministerio de Cultura, es lo que nosotros decidamos con el pensamiento propio. Tenemos que avanzar también en lo que es la economía propia, la economía tradicional indígena, la economía, todo esto manejado en un pensamiento integral indígena. Si no lo hacemos así, seguiremos cumpliéndole tareas al gobierno y cada vez seguiremos extinguiéndonos más. Por eso, bienvenidos todos a aquellos que quieran aportar a la construcción de una agenda propia, con pensamiento propio, con prioridades propias para lograr la permanencia y pervivencia como pueblos indígenas. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Empezamos con el desarrollo de nuestras noticias y vamos a ver qué ocurrió en Colombia con los hijos de la Madre Tierra. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudi Noticias le contamos, le informamos. Autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, estuvo en el municipio de Comaribo, departamento del Bichada, para ver cuáles son las necesidades de la población indígena de esta región del país. Una de las problemáticas más preocupantes que encontramos involucra a una comunidad sicuanin, ubicada a 15 minutos del casco urbano de Comaribo. Resulta que el basurero de este pueblo se encuentra ubicado a solo 50 metros de la quebrada que esta comunidad indígena utiliza para abastecerse de agua.
La contaminación es de tal magnitud que ya se han presentado varias muertes por extrañas enfermedades. El siguiente es un informe especial de Edwin Suárez. Desde hace unos años, los habitantes de la comunidad indígena cumariana del resguardo Aywacuna han empezado a sufrir de enfermedades desconocidas que han generado la muerte de por lo menos 11 de sus habitantes. Habla el capitán de esa comunidad, Luis Alberto Gaitán. O sea, hasta mamá mía se murió. Sí tengo por ahí unos datos donde yo estoy anotando cada fallecimiento que hubo, las fechas, el año, todo así, las tengo. Pero anualmente, en el año 2011 fallecieron 3 en un solo año. Los indígenas de Cumariana coinciden con que la aparición de estas enfermedades tienen su origen en la contaminación que el basurero del casco urbano del municipio de Cumaribo está generando en la quebrada que la comunidad milenariamente ha utilizado para abastecerse de agua. Sobre el basurero ya lleva unos 10 años y la enfermedad nosotros la sentimos ya cuando tiene el pozo del basurero, tiene 4 años. Desde ahí para atrás, para adelante digo, hemos visto muchas enfermedades, sufrimos muchas enfermedades, como la diarrea, el vómitos, escalofríos, todo eso se ha presentado muchas epidemias. Y por eso nosotros siempre decimos, ese puede ser el basurero. La comunidad cumariana se encuentra a solo 15 minutos de la cabecera municipal de Cumaribo por transporte terrestre. El basurero está ubicado en un predio colindante con el resguardo, a 50 metros de la quebrada donde los indígenas de la etnia Sicuani sacan el agua para el consumo humano y los quehaceres domésticos. La contaminación se está generando porque el basurero no tiene el tratamiento adecuado y los líquidos lixiviados terminan escurriéndose en la quebrada. La culpamos fue al pozo, no al pozo, sino de pronto puede ser del municipio, la gente del municipio. Como hay, siempre echan la basura de la salud, de los ejércitos, la basura de los que viven en el pueblo, la población de los pueblos. Siempre han hecho la basura hacia el lado allá. Como medida preventiva frente a la contaminación generada, la alcaldía de Cumaribo realizó la construcción de un pozo profundo para que la comunidad no consumiera más el agua de la quebrada. Sin embargo, la gente de la comunidad pidió que se realizara un estudio de laboratorio a muestras tomadas de la quebrada y el pozo profundo. Así lo explica el capitán Luis Alberto Gaitán. Y entonces hicimos que sacaran agua, de pronto puede ser del caño, y tenemos un aljibe también, de pronto para hacer un examen, de pronto para mandar a un laboratorio. Y entonces por eso hicimos ese trabajo, hicieron, mejor dicho, ellos lo que siempre se encargan de llevar unas muestras que siempre mandaron a Puerto Carreño, y llegaron que eso de pronto no es consumo para un consumo humano, ni del caño ni del aljibe. Y entonces, si nos llegó ese resultado, y nosotros los que vivimos, los que consumimos el caño y el aljibe, si nos llegó esa noticia, entonces nosotros no consumimos el agua del aljibe ni del caño tampoco. Actualmente la alcaldía no ha tomado una medida responsable que impida seguir contaminando la quebrada. Tampoco se está dando un manejo adecuado a los desechos que llegan al basurero. Y según el capitán Luis Alberto Gaitán, la comunidad lleva años esperando que se termine la construcción del acueducto. Así las cosas, los indígenas de Cumariana no tienen otra opción que consumir el agua contaminada y atenerse a las consecuencias o morirse de sed. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? En Epurudí Noticias. Hace 20 días denunciamos en Epurudí Noticias una difícil situación que se venía presentando con las comunidades indígenas del departamento de Putumayo. Desde sus territorios, los hermanos indígenas trataron de hacerse oír para encontrar respuesta a sus problemáticas, pero como no fue posible obtener la atención del gobierno nacional, los resguardos del Bajo y Medio Putumayo no tuvieron otra opción que armar maletas y venirse a Bogotá. Esta semana sostuvieron una reunión con diferentes entidades del gobierno bajo el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Para ampliar esta información, nuestro periodista Edwin Suárez habló con uno de los líderes que ha estado al frente de esta situación, Miguel Jacanamejoy, gobernador del resguardo Inga San Miguel de la Castellana, del municipio de Villagarzón. Gobernador, cuéntenos cuál es el objetivo de la reunión que tienen en Bogotá el Cabildo Inga. Bueno, el objetivo de la reunión aquí en Bogotá es
poder dilucidar toda la problemática que tenemos en el departamento del Putumayo. Para los pueblos indígenas en especial, estamos hablando del pueblo Inga, ¿no?, que está representado por la Asociación Departamental y de igual manera la Asociación de Cabildos Ingas del municipio de Villagarzón. Tenemos varios problemas, ¿no? Hay que mencionar, por ejemplo, el tema de las petroleras en nuestros territorios, el tema de la violación de la consulta previa o de las consultas previas, el tema de derechos humanos. Son temas que nos tiene preocupado a todos y a todas. En este trabajo hay que resaltar el acompañamiento del municipio de Puerto Guzmán, el municipio de Orito y el municipio de Puerto Caicedo. Es importante mencionar que el esfuerzo que estamos realizando entre los gobernadores, los médicos tradicionales, los guardias que nos acompañan, pues tenemos unos resultados contundentes a favor de las comunidades. El otro tema, por ejemplo, para el día de hoy tenemos el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos para nosotros es de vital importancia porque ya estamos cansados en colocar los muertos, la sangre que hemos puesto, y estamos dando a conocer al gobierno nacional para que busquemos unos mecanismos donde nos permita garantizar todas las actividades que nosotros realizamos en el marco de la Constitución y en el marco de los derechos de los pueblos indígenas. Pero, gobernador, ¿cuáles son esas necesidades más sentidas, esas problemáticas que requieren una atención inmediata por parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales, esas problemáticas que tiene la comunidad inga del Putumayo? Sí, nosotros podemos manifestar lo que nos preocupamos todo el pueblo inga del departamento del Putumayo, es sobre la necesidad de poder seguir fortaleciendo, de poder seguir adelantando el tema de la constitución de los resguardos. Ese es el tema que nosotros tenemos y para esto pues es un poco triste mencionar. Nos dimos cuenta en el orden nacional no hay una propuesta contundente, no hay una respuesta contundente a favor de los pueblos indígenas. Voy a citar solamente un solo caso. El caso del Cabildo Inga de Yunguillo lleva 27 años en proceso, que ese territorio no necesita invertir recursos económicos para la compra, pero por no tener la voluntad administrativa, política, dentro de la representación que es Incoder Nacional, pues lleva 27 años y no han podido firmar la resolución. Entonces nosotros tenemos un equipo de trabajo en el municipio de Villagarzón, estamos presentando una propuesta, ya hemos presentado al gobierno nacional para nosotros hacer un trabajo como comunidad y seguramente vamos a facilitar los espacios para que la propuesta, la necesidad que tenemos, la necesidad urgente de poder tener los resguardos para cada uno de los cabildos, consideramos que nos toca que apropiarnos los mismos cabildos, las mismas autoridades. ¿Quiénes están participando hoy de estas reuniones? ¿Qué entidades por parte del gobierno hacen presencia? Sí, importante mencionar la presencia del Ministerio del Interior, han estado muy pendientes, está el tema de derechos humanos, está también los de víctimas, y vale la pena resaltar el compromiso del alcalde municipal de Puerto Guzmán, que también estuvo presente. ¿Qué esperan ustedes, gobernador, al cabo de esta reunión que ya lleva 2-3 días? Pues nosotros estamos digamos, optimistas durante el trabajo que hemos realizado 2 días, pues ya tenemos unas respuestas muy puntuales. Seguramente esas respuestas puntuales apuntan que en estos últimos meses del año vamos a ejecutar unos proyectos para el bien de los mismos resguardos y de los mismos cabildos. Hay que mirar con buenos ojos la aceptación que ha tenido el gobierno de la propuesta que hemos presentado como pueblos indígenas del departamento del Putumayo. El sacrificio de la comisión, que estamos 45 personas, de los 4 municipios que mencioné, podemos decir que vale la pena todo el esfuerzo que hemos hecho porque hay una respuesta muy puntual hasta la fecha. Gobernador, esa es la última medida que ustedes
podían o debían tomar venirse la comisión de las 45 personas hasta Bogotá para así ser escuchados, lograr ser escuchados? Sí, claro, nosotros agotamos las instancias municipales, ya habíamos hecho el acercamiento con los alcaldes y de igual manera con el señor gobernador del Putumayo, y nos quedaba la necesidad de hacer el acercamiento con el orden nacional, y justamente conformamos la comisión y salimos, y aquí estamos ya más de 4 días aquí en Bogotá, pero podemos decir que tenemos unos buenos resultados. Y fue una buena estrategia para los pueblos indígenas, porque si no hubiéramos hecho esa gestión, seguramente el gobierno nacional nunca iba a poner la cara en nuestros territorios. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Ahora hablemos de las economías propias, porque un verdadero ejemplo en esta materia lo podemos encontrar en una comunidad indígena Pijao. ¿De qué se trata? En la siguiente nota se lo contamos. La comunidad indígena Pija, el Vergel del municipio de Santa María Huila, tiene una gran iniciativa de lo que se conoce como economía propia. Así lo explica la gobernadora Ana Teresa Manjarrés. Nosotros en este momento nos hemos dedicado a producir el café orgánico con la finalidad de colocar en los mercados calidad, sabor, aroma, con el conocimiento ancestral aplicado en la producción de cada uno de los productos, tanto de la panela como del café. Estas dos iniciativas de economía propia las vienen materializando gracias a las asociaciones de Azocafeteros Pija y Azopaneleros Pija. En la cosecha pasada, Azocafeteros Pija logró producir un total de 3.750.000 kilos de café. Sin embargo, no son ajenos a la falta de apoyo por parte del gobierno hacia los agricultores. Nosotros para la producción del café, le comento que venimos desde la selección de la semilla. La semilla se selecciona en cada árbol, se escoge la mejor pepa, la mejor presentación, se pela manualmente, se deja fermentar por 24 horas, luego se limpia con costal de pique, la miel se desmiela con costal de pique, luego se pone secado en sombra. Una vez secado en sombra, hacemos el vivero, y el vivero lo desinfectamos con lejía, que es el líquido que sale del proceso de la ceniza, para que todo sea orgánico. La gobernadora Ana Teresa Manjarrés reconoce que uno de los principales inconvenientes de comercialización recae en los altos costos de transporte de los productos. Nuestro café en el sector tiene acogida para el mercadeo, pero no lo que nosotros necesitamos son buenos precios, porque el valor de venta está por debajo de los costos de producción, y eso que nosotros lo hacemos de forma orgánica. Pese a las dificultades que han enfrentado, la Asociación de Cafeteros Pijas ya lleva 4 años produciendo, mientras que la Asociación de Paneleros lleva 3 años de producción. En la comunidad indígena Pija, el Vergel, los hombres se dedican al oficio del café y las mujeres a procesar la caña para producir la panela. Según la gobernadora Manjarrés, la distribución de las tareas ha reducido los índices de violencia intrafamiliar. Y además de eso, porque nos ha servido también para minimizar la violencia intrafamiliar, porque aporta el hombre y aporta la mujer, porque es que yo sí tengo claro que quien hace el aporte económico es quien pone las condiciones. Entonces ya ahí no está más adelante ni el hombre ni la mujer, porque ambos produce la mujer y producen los hombres, y nos ayudamos mutuamente. Cuando hay trabajos pesados allá, ellos nos ayudan en la panela, y cuando hay apoyo de nosotros y intercambiamos la mano de trabajo, como lo llamamos nosotros, la minga, ¿cierto? Lo lamentable de esta historia es que ni el gobierno local ni el nacional han dado ayuda a esta iniciativa, caso contrario a las organizaciones internacionales que sí han apoyado económica y técnicamente a la comunidad. Nosotros todo lo que tenemos, lo que poseemos, lo que producimos es estrictamente de esfuerzo propio de la comunidad. Economía absolutamente propia. Actualmente las dos asociaciones benefician a más de 200 familias. Por esa razón la comunidad pretende ampliar los canales de comercialización y lograr que los beneficiarios obtengan mejores ganancias y garantizar, así, una mejor calidad de vida a quienes viven en la comunidad indígena Pija el Vergel del municipio de Santa María Huila. ¿Qué está pasando en Colombia? En Neporudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen aquí en Neporudí Noticias.
Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más información en Nepurudí Noticias. Nepurudí. Le contamos, le informamos. ¿Qué es Nepurudí? Escúchalo todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelebe Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Imatayu Yaikuna Paikuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. La madre tierra se está muriendo. No aguanta este siglo, no aguanta 100 años más. Calentamiento global, contaminación del agua, falta de energía, se está muriendo. No le mientan a sus hijos y a sus hijas y a sus nietos. No les digan mentiras, no les digan que están haciendo cosas para el futuro de ellos y de ellas, porque no tienen futuro, a menos que esto cambie y cambie ya. ¿Y quién lo puede hacer cambiar? Las hijas y los hijos de la madre tierra. El que sea y la que sea hijo e hija de la madre tierra tiene que poner a la madre tierra en libertad, porque está encadenada, está envenenada, la están violando y la están matando. O la ponemos en libertad o se muere. Las corporaciones transnacionales, las locomotoras de Santos, los intereses de los tratados de libre comercio van a matar, están matando ya a la madre tierra. Dígame quién de ustedes quiere gobernar desde allá adentro para ser ustedes los que maten la madre tierra en asocio con ese Estado que existe para robarse y matar la madre tierra. ¿Estamos con la tierra o la tierra es una mercancía para vender y acumular? ¿Con quién de los dos estamos? ¿Con el agua o el agua es un discurso para conseguir puesto? Hay que hablar de saber quiénes somos nosotras y nosotros y quiénes son ellos. Y si no sabemos eso, ya no sabemos nada. Aquí se acaba de parar el futuro del planeta. Si ese no es el futuro, no tenemos futuro. Yawari Yawari Kurusta. Yawari Takwai. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el espacio informativo de los hijos de la madre tierra para Colombia y el mundo. Ahora vamos a dar un pequeño repaso a los hechos internacionales más relevantes que ocurrieron en los pueblos indígenas durante esta semana. Noticias. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? En primer lugar, vamos a México, donde únicamente el 1% de indígenas tiene acceso a la educación. La matrícula de población indígena en las universidades interculturales es de alrededor 11.000 estudiantes. Esta noticia es presentada gracias a la cortesía del canal mexicano 11 Noticias. La periodista es Evangelina Hernández. El acceso de los indígenas a la educación superior sigue siendo muy limitado. Solamente el 1% de nuestros indígenas tienen acceso a la educación superior en nuestro país. Y a pesar de que en el país ya existen 14 universidades interculturales en 2 estados de la República, siguen persistiendo las diferencias en la educación para jóvenes indígenas y no indígenas. Una de ellas, asegura la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es que las decisiones de política educativa se toman con un fondo racista que se ve reflejado, entre otras cosas, en el presupuesto que se da a estas instituciones. Al participar en el foro Los retos de la inclusión de la diversidad cultural en la educación superior mexicana realizado en la Cámara de Diputados, la presidenta del INEE dijo que uno de los objetivos al crear estas universidades era que la población indígena egresada se quedara en sus comunidades. Sin embargo, esto no ha sucedido.
Que el mercado de trabajo en los lugares en donde están ubicadas la mayor parte de estas universidades es un mercado de trabajo estancado e inamovible, y entonces pues esto repercute en que los egresados pues no encuentran dónde trabajar cuando salen de las universidades. En el foro, los especialistas hicieron un llamado al gobierno y los legisladores para que, además de fortalecer a la educación superior tradicional, respalden económicamente a las universidades indígenas. En este sentido, el subsecretario de Educación Media Superior, Fernando Serrano Migallón, informó que este año se están destinando mayores recursos. Este año se otorgarán recursos por más de 416 millones de pesos, un monto casi el 50% mayor al del año pasado. Este será un gran incentivo para que las universidades interculturales continúen como lo han hecho hasta ahora. La matrícula de población indígena en las universidades interculturales es de alrededor de 11.000 estudiantes. Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Continuamos hablando de la educación de los indígenas en México, porque únicamente el 1% de indígenas tiene acceso a la educación. Según un estudio de la Universidad Autónoma de México, más de la mitad de esas personas son mujeres. Además, la mayoría de ellas vive en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Más información con Edwin Suárez. En México existen casi 5.800.000 personas mayores de 15 años analfabetas, de las cuales 3,5 millones son mujeres, la mayoría de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, reveló Verónica Reyes Pérez, jefa del Departamento de Investigación Educativa de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un comunicado, la académica señaló que el analfabetismo es un asunto vinculado a la falta de oportunidades. Puso como ejemplo que el 75% de embarazos no deseados entre la población de 15 y 20 años son de jóvenes que no saben leer ni escribir. Para revertir esa situación, la académica planteó que se deben aplicar políticas públicas de largo aliento e identificar las zonas de alta marginación, con instrumentos de seguimiento y evaluación. Asimismo, dijo que se requieren enlaces comunitarios para promover los beneficios e impulsar la participación de sus habitantes en las tareas respectivas. La especialista aludió a la relevancia de los programas de servicio social de las instituciones educativas para atender dicha problemática. En la Universidad Autónoma Nacional de México destacan las iniciativas comunitarias con distintos esquemas de beneficio en poblaciones marginadas. Refirió que desde la academia pueden investigarse las causas y motivos del rezago, proponer acciones para incidir en las comunidades e incluir a los estudiantes en estos trabajos a través del servicio social. Se trata de involucrarlos en la solución del problema y retribuir los beneficios recibidos en su estancia en la universidad. Recordó que este año la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, lanzó una campaña con el lema Yo sí puedo para conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización. En México es posible atender el rezago con acciones planificadas, concertadas y de largo plazo. Todos podemos ayudar a resolverlo, concluyó la académica. Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Los guerreros de la tribu indígena Kaapor cazan y dejan desnudos a los madereros que talan ilegalmente los bosques de la Amazonía en un intento de proteger sus tierras ancestrales en el estado brasileño de Maranhão. Más información con Claudia Almendra. Los aborígenes asumieron la responsabilidad de proteger la selva y cumplen con la función de guardabosques de una manera bastante peculiar. Lo primero que hacen es establecer puestos de vigilancia en las áreas forestales expuestas a la explotación ilegal. Desde estos puestos envían a sus guerreros a capturar y expulsar a todos los taladores que encuentran. Con el fin de avergonzarlos y castigarlos de manera ejemplar, los indígenas los atan, les quitan la ropa, los privan de sus hachas, sierras y otras pertenencias, y una vez desnudos y despojados de herramientas, liberan a los intrusos para que regresen a su civilización. Las herramientas incautadas a los leñadores son destruidas utilizadas por los Kaapor para cerrar los troncos encontrados para que los invasores no vuelvan a recogerlos. El pueblo Kaapor es un grupo étnico que siempre ha mantenido unas relaciones complicadas con las vecinas tribus indígenas de Brasil. La defensa de sus territorios a menudo ha adoptado formas violentas.
Desde los años 1980 hasta la tercera parte de las tierras que consideran suyas ha sufrido una alarmante deforestación, convirtiéndose en arrozales y pastos de ganado por iniciativa de los campesinos sin tierra o por culpa de los dirigentes locales. Mientras tanto, según las leyes federales, la zona en la que habitan forma una reserva. El actualmente denominado Alto de Tierra Indígena Turiacu fue enmarcado por la Fundación Indígena Nacional de Brasil en 1978 y debe estar protegida por la ley de todas las intromisiones de personas ajenas al territorio. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? En Bolivia se encuentra la que puede ser considerada la primera escuela de modelaje de los pueblos originarios. Se trata de las cholitas, las indígenas aymara del país altiplánico que cada vez adquieren mayor popularidad. La siguiente nota la presentamos bajo la cortesía de la agencia de noticias AFP. La sonrisa, la elegancia, la mirada penetrante. La receta para las top models es universal. Incluso cuando desfilan con largas trenzas, amplias faldas y sombreros de bombín. Esta es la vestimenta tradicional de las cholitas, las mujeres aymara que son mayoría en los Andes bolivianos. Su cultura se ha revalorizado tras la llegada al poder del presidente indígena Evo Morales en 2006. Antes la mujer de pollera era medio discriminada, no podías entrar a ciertos lugares, no podías ocupar ciertos cargos, pero ahora podemos ver a cholitas trabajando en bancos, incluso ocupando lugares políticos. Estamos en la primera escuela de modelaje para cholitas, que ya cuenta con 15 ilusionadas alumnas. Me encanta vestir de pollera, mi madre es de pollera. Bueno, mi meta es estar en pasarelas, en actos muy especiales y tal vez más adelante entrar a la televisión. En esta tienda especializada de cholita no es nada barata. Una de estas modelos puede llevar encima alrededor de $4.000 en vestuario. Los trajes se adaptan a los gustos de todas las edades. Las jóvenes usan un poco más escotado, como se podría decir. Más escotado, como este, digamos. Ajá. Y las señoras ya usan un poco más cerrado, con manga, media manga. Entonces, hay para todo gusto. Sus rostros se empiezan a ver también en la publicidad. Vemos hoy en día, por ejemplo, en medios de comunicación, mujeres de pollera que conducen programas, son protagonistas del programa. Igual en una publicidad, en un spot, ya son las protagonistas del spot, son nuestras actrices principales. Quizás la próxima etapa sea comenzar a exportarlas. Luego mi sueño más grande es estar en otro país, mostrar la cultura, mostrar la vestimenta, es parte de nuestra identidad popular que tenemos. La mujer de pollera es una mujer trabajadora, es una mujer valerosa, una mujer valiente, carismática, coqueta y elegante, la mujer de pollera. Aunque el cambio parezca a simple vista un asunto de tendencia, refleja la inserción de estas mujeres en la sociedad boliviana. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? En México existe una gran cantidad de personas que proceden de distintas comunidades indígenas, que hoy tienen oportunidades de desarrollo, de crecimiento, como esta historia que hoy les contamos, en donde niños indígenas reciben clases de música. 1, 2, 3... Yunani Castulo Herrera, Quanchini Ukuya, Oyo, Cascachón, Gasayo. El que habla es Cástulo Herrera Castillo, un indígena mexicano de origen mixteco, que hace 5 años, sin haber salido nunca de su estado natal, llegó a Nuevo León y ahora se dedica a enseñar música a comunidades de su mismo origen. Ok, y me aventuré, sin salir de Oaxaca, o sea, me vine a Nuevo León, al estilo de nosotros de Oaxaca, o sea, digamos que es música oaxaqueña, ¿no? O sea, lo que se trata de enseñar a la gente es nuestra cultura, nuestra música, más que nada. Entonces, eso es lo que yo enseño, música de banda, pero música oaxaqueña. A pesar de que él no vive en una comunidad indígena y convive diariamente con la sociedad nuevoleonesa, sabe y entiende cuál es el comportamiento de los suyos. No se socializa mucho. La comunidad es muy como independiente, o sea, muy
como muy ellos, ¿no? O sea, no les gusta mucho mezclarse con la gente. No sé realmente si es por miedo o es simplemente se reservan ellos mismos a su costumbre, a su forma de ser. La juventud es más que nada la que está acoplando al ¿cómo se le puede decir? Al estilo de vida, ¿no? O sea, las personas mayores, o sea, ellos traen la mentalidad todavía de sus raíces, de sus costumbres. Actualmente en el estado mexicano de Nuevo León existen alrededor de 100.000 habitantes indígenas. En el estado existen 10 centros comunitarios que atienden a comunidades indígenas, en donde se realizan actividades como baile, canto, música y talleres artesanales como bordado. Habla Ricardo Maldonado García, director de centros comunitarios en la Secretaría de Desarrollo Social. De darles espacios de esparcimiento y espacios donde puedan ellos desarrollar sus costumbres. Según Ricardo Maldonado, además de estos talleres, la dependencia ayuda a las comunidades indígenas con gestiones para la regulación de escrituras, para obtener el seguro social y en trámites ante alcaldías locales. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Es momento de hacer una nueva pausa en Nepurudi Noticias. Recuerde que usted también puede enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Ya regresamos. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la madre tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudi. Nepurudi. Le contamos, le informamos. Escúchelo todos los sábados desde las 6 de la tarde en esta radio. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelube Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Imatayu yaikuna paikuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. La otra estrategia, y en este país sí que la conocemos muy bien, es el terror. Yo no dije la guerra solamente, dije el terror, porque terror no se mete solo con la guerra. Y el terror es, descubrieron los conquistadores que la gente, cuando uno le da una platica, trabaja. Pero cuando uno le amenaza con quitarle lo poquito que tiene, trabaja mucho más y pelea contra el otro. Entonces lo que están haciendo es amenazar a la gente con quitarle y la gente trabaja más duro para el patrón. Y el patrón ya no es el terrateniente, el patrón es la transnacional, es el otro indio que explota al indio y nos vamos metiendo en esto. Entonces lo que ellos están haciendo son políticas, es la otra estrategia. Una estrategia es la propaganda para ocupar el territorio y el imaginario. Otra estrategia es el terror, asustarnos. ¿Para qué? ¿Para qué nos asustan? Para sacarnos del territorio, para robarnos el territorio. Hay gente que dice que aquí hay guerra, que aquí hay desplazamiento en Colombia. Ya salió el informe más reciente de desplazamiento y Colombia hoy volvió a ser el país con más desplazados por violencia del planeta, mientras se negocia la paz. Son 6 millones de desplazados internos en Colombia por la guerra. Entonces uno dice, ve, ¿y por qué hay desplazados en Colombia? Por lo que acabo de decir, porque hay guerra, ¿cierto? Mentira. Héctor Mondragón lo dijo muy claramente. En Colombia no hay desplazamiento porque hay guerra. En Colombia hay guerra para que haya desplazamiento. El desplazamiento, la guerra es un instrumento de la codicia para robarnos los territorios. Por eso, a la mayoría de las comunidades indígenas les importa muy poquito si las balas vienen de la derecha o de la izquierda, porque el resultado es el mismo. El indio se va del territorio y ¿quién se queda con el territorio? La transnacional que viene a robarse el oro o el agronegocio. Entonces, el terror es un instrumento de despojo contra los pueblos para que se queden con el territorio las transnacionales. También la propaganda es lo mismo. Yaguarí, Yaguarí Curustá, Yaguarí Tacuay. Gracias por continuar con nosotros. Ahora presentamos la sección cultural en Nepurudi Noticias. La armonía maravillosa de la música,
la alegría del alma expresada a través de la danza. El compartir y recibir. Hacen parte de nuestras valiosas costumbres, de nuestra cultura. En Epurudí Noticias, la sección cultural. En Epurudí Noticias, la sección cultural. En la sección cultural presentamos la historia de vida de uno de los coordinadores nacionales de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Se trata del taita José Joaquín Jajoy, perteneciente a la etnia inga del departamento de Putumayo. Esta es su historia. Pues a mí, desde muy joven, me ha gustado la defensa de los pueblos indígenas, especialmente los derechos que les corresponde, no solo la parte exótica, sino la parte tradicional. En esa razón, mis comienzos desde 24 años, yo haciendo escuela de servicio de justicia propia, llegué a ser gobernador en el municipio de Santiago, Putumayo. Luego trabajé en una organización que se llamó Save Children en Colombia, en la cual tuvimos harto que ver con el desarrollo propio, especialmente la juventud y la parte de género. Luego pasé a ser funcionario en el INCORA en el 89, y de esa pues no pude trabajar en la región dentro del Valle de Siboney, pero sí en Nariño. Pasé a Puerto Asís, en la cual tuve el cargo de instructor rural en el mismo INCORA, pero mi función llegó a la supervisión de baldíos, donde en esa época la única organización que había como regional era la OSIP del Putumayo, y con los dirigentes de allá pues se les daba algunos apoyos para que ellos gestionen la legalización de algunos territorios que les correspondía a diferentes pueblos indígenas que habían ahí. Más tarde, en el 2003, en octubre me acuerdo, entré al Ministerio de Interior y Justicia, en la cual me destinaron para Pedrera Amazonas como subjefe de la Comisión de Asuntos Indígenas. Allá lo que se pudo hacer fue también ayudarle a los capitanes indígenas a que el territorio sea de conservación, de protección y al mismo tiempo de legalización. Una vez estando allá, también en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, con diferentes estudios que llevan las ONGs o investigaciones, siempre se tenía en cuenta de que los pueblos indígenas radican su valor, su visión, su identidad, y que protegen y vigilen la parte de territorios ancestrales o tradicionales que más tarde era un potencial para conservar su cultura. Luego pasé al Putumayo en el 2006, ya como coordinador de Asuntos Indígenas Departamental dentro del Ministerio de Interior y Justicia, donde se encontró un sinnúmero de actividades con los pueblos indígenas que se tuvo que realizar con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, más que todo en los tratados de consulta previa de petroleros, mineros y carreteras, vías, infraestructura, en la cual pues pudimos hacer una masa con los compañeros del Medio y Bajo Putumayo, y también hacer estudios para la constitución de resguardos indígenas
y otros legalización de cabildos indígenas, porque en ese entonces había un sinnúmero de expedientes solicitados y de acuerdo a lo que el estudio que se realizaba, pues se les iba dando la mano para el reconocimiento de las cosas. Lo que más me recuerdo de esos trabajos en la defensa de los derechos de los pueblos y la identidad es que se creó también el Cabildo Indígena de San Pedro en 1996 en el municipio de Colón, cuando había unos conflictos internos, pero luego que se hizo un estudio y para evitar más de pronto violencia interna entre los mismos ingas del municipio, se hizo la separación de este cabildo y que hoy en día pues normalmente funciona en el corregimiento de San Pedro. La llegada de autoridades tradicionales hace referencia de varios pasos. Primero, porque en algunos momentos dentro de la historia que hay de 40 años de proceso, uno encontraba referencias de organización, de movimiento, y que apuntaban a unos principios que están en favor de los pueblos, pero en sí algunas invitaciones de pertenencia en la cual no habíamos clasificado porque se estaba haciendo un proceso de análisis, y luego pues ya en el mes de julio del 2013, estando de gobernador en San Pedro, municipio de Colón, tuve esa oportunidad de que me invitaron, y de esta manera yo hice presencia hacia este congreso, y en la cual, estando ahí, oyendo ya los informes, algunos procedimientos de trabajo, una visión de futuro, uno encuentra que todas las posibilidades que puede favorecer especialmente al pueblo inga, y por esa razón pude yo integrarme en el equipo de la coordinación ya como pueblo, pero haciendo énfasis de que no podemos hablar de todos los pueblos, porque en ese momento se participó algunos, más que todo del Valle de Sibundoy, y en mí, porque tenía una autorización de los demás taitas que los consulté si yo podría de pronto tomar decisión o participar. Entonces, en valor de la palabra, pues manifestaron que sí, y eso fue la razón de que uno podía integrarse en este equipo del gobierno mayor. Pasa mi gente, pasan toditos, pasan cantando los pajaritos. Ver la organización del gobierno mayor, pues en primera instancia es aumentar la cobertura. El otro es darle un servicio necesario dentro de la medida que sea equitativa, y el otro es llamar a una participación de ejercicio como autoridad que siempre reclama muchos gobiernos locales, pero que a veces por algunos desentendimientos no precisos que han jugado con el sentido de normas no propias, hacen de que no estén ejecutando realmente como debía de ser desde la propia identidad y de la cosmovisión que debe llevar un gobernante a su pueblo. Eso sería mirar que dentro de un poco tiempo, de verdad,
radica en el sentido de gobernanza desde lo propio, y que el gobierno mayor, desde aquí, de nuestras capacidades de talentos, pudiéramos transformar a una diferencia que hoy en día se necesita. Hasta aquí el bloque informativo de Nepurudí Noticias. Agradecemos a las emisoras Musicalia del municipio de Planadas y a Taiko FM en Ataco, Tolima. En el departamento de Putumayo agradecemos a Radio Inga Kamsá, Radio Huaychanyá y Radio Guaira. En el departamento del Cauca queremos agradecer a Radio Ñamuiguam, Radio Ñimuiguam y Radio Novillao. También agradecemos a las emisoras que nos retransmiten en el departamento del Huila y en el resto del país. A ustedes, nuestros oyentes, gracias por su atención y los esperamos en una próxima misión. Recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org. Recuerden también que pueden escribirnos y enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Carlos Rincón quien les habla y nos escucharemos en una próxima emisión. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.